Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 222. El Festival de la Cosecha de Hase. En la mañana del Festival de la Cosecha, Ella, Rosina, Nicola y Mónica salieron del templo en carruajes llenas de comida, mudas de ropa y otras necesidades básicas. Los carruajes para los asistentes y pertenencias de Eckhart y Justus pronto partieron también. Por razones de salud, Ferdinand decidió finalmente que viajaría a Hase en la Bestia Alta. Damuel y Brigitte tomarían la delantera con Eckhart y Justus siguiéndome por detrás, lo que significaba que Fran sería el único que cabalgara conmigo. Él y yo pasaríamos todo el Festival de la Cosecha juntos, ya que él tenía las pociones de Ferdinand a mano. Rosamund, asegúrate de no presionarte en absoluto, dijo Ferdinand, invitándome a almorzar ya que mi cocinero personal ya se había ido. Está bien, respondí. Eckhart y Justus también estaban con nosotros, y una vez que terminamos de almorzar y escuchamos las últimas advertencias de Ferdinand, partimos de inmediato. Eckhart, Justus. Cuento con ustedes aquí. No aparten sus ojos de Rosamund ni por un momento. Sí, señor. Saqué mi pandabús, causando que Eckhart y Justus retrocedieran. Rosamund, ¿es esa tu bestia alta? Por supuesto, Eckhart. ¿No es lindo? Dije con una risa. Eckhart hizo un sonido de asfixia, mirando rápidamente entre Leslie y yo. Yo quiero decir. ¿No es eso un grun? No, no es un grun. Es un pandabús. Entiendo. Eckhart respondió, con la cara temblorosa. Verle reaccionar de forma tan similar a como lo hizo Ferdinand cuando vio por primera vez el pandabús me recordó lo mal que la mayoría de los nobles verían a Leslie. Bueno, puede que al principio no les guste su aspecto, pero es lindo y conveniente. Todo debería funcionar eventualmente. En cuanto a Justus, sus ojos brillaban de emoción al ver que las entradas se abrían para que Fran y yo subiéramos. Lady Rosamund, ¿puedo preguntarle cómo funciona esta bestia alta? Me encantaría montarla. Justus, ¿estás loco? Guárdate esas ideas tontas para ti mismo y produce tu bestia alta ya, ladró Ferdinand. Y Justus se encogió de hombros e hizo su bestia. Era un animal que no había visto en la Orden de los Caballeros, algo así como una vaca alada, con varios cuernos en la cabeza que realmente llamaba la atención. Uno de ellos era largo y afilado como un cuerno de unicornio, mientras que los otros dos eran largos y se extendían como los cuernos de un alce, y eran tan grandes que me preocupaba que Justus no pudiera ver a dónde iba mientras cabalgaba. Las patas eran como las de un león o un tigre, gruesas y musculosas con garras afiladas que sobresalían de sus patas. Al igual que su grun, la bestia alta de Justus está modelada según una bestia conocida como Baelm, dijo Ferdinand. Mi montura no es una bestia fey. Parece una bestia para todos los que la ven, y eso es irrelevante en este momento. Debemos partir de inmediato. El Festival de la Cosecha no puede comenzar sin nosotros, respondió Ferdinand, instando a Damuel y a Brigitte a salir con un gesto de su mano. Sus bestias saltaron al aire, y yo pronto les seguí en mi pandabús. Fran estaba hoy en el asiento del pasajero, y aunque al principio palideció y se preparó para la muerte cada vez que subía, ahora apenas reaccionó. Mientras corríamos por el aire detrás del unicornio de Damuel, le recordé a Fran el importante trabajo que tenía que hacer. Fran, no te olvides de contactar con Rich durante el Festival de la Cosecha. Sí, mi lady. Necesito informarle indirectamente que no enviaremos sacerdotes a Hase para la oración de la primavera, y que, mientras se esfuerza por calmar al sumo sacerdote, él permanece furioso con ellos. ¿Correcto? No indirectamente. Me gustaría que fueras claro con él, le respondí.
Fue porque habíamos usado eufemismos nobles en nuestra carta al alcalde que aún no se dio cuenta de que Besewanst estaba muerto. Tampoco se le podía culpar. La frase subió por la escalera era bastante ambigua, y cualquier plebeyo supondría que acababa de recibir un ascenso o algo así. De vuelta en la tierra, sería como tratar de transmitir la muerte de alguien diciendo que se había convertido en aire o dejado al público. Nadie lo entendería a menos que supiera de antemano lo que significaban las frases. Fran frunció un poco el ceño y bajó los ojos, luego dijo entendido en un tono duro que dejó claro su disgusto. Sé que el alcalde estaba muy unido al anterior sumo obispo. Entiendo la furia de Ferdinand por la rudeza del alcalde, y que su respeto por él también le pone furioso. Pero no quiero que todos en Hase mueran con él. Pero fueron esos ciudadanos los que atacaron el monasterio. Estás siendo demasiado suave con ellos, dijo Fran con un suspiro. Eso dijo, pero necesitaba que ese imbécil de alcalde se metiera en su cabeza que Besewanst estaba muerto antes de que molestara más a Ferdinand y me hiciera el trabajo más difícil de lo que ya lo había hecho. Muy bien, Fran. Voy a reformular esto para ti. Aclaré mi garganta, luego imité el tono de voz de Ferdinand, asegurándome de fruncir el ceño lo más huraño posible. Al informar al alcalde de que su único aliado, el antiguo sumo obispo, ha muerto, y que no se enviarán sacerdotes a Hase en primavera, haremos que él y todos los ciudadanos de Hase tiemblen de miedo, congelando sus corazones y empujándolos a todos al valle de la desesperación. ¿Entendido, Fran? Miré a Fran mientras hablaba, decidida a no ser tan blando como fuera posible, y lo vi sosteniendo desesperadamente una mano sobre su boca para contener su risa. Como desee, mi lady. En el centro de Hase, había un gran edificio en forma de U similar a las antiguas escuelas primarias que había leído en los libros de historia moderna. Un lado era la finca del alcalde y el otro estaba lleno de talleres de carpintería y herrerías, pero el otro lado era la mansión de invierno que solo se usaba durante el invierno. Los granjeros de los pueblos vecinos se reunían allí para pasar el invierno. La plaza en medio de la U parecía lo suficientemente grande como para ser usada como campo de deportes, pero hoy en día se usaba para nuestras ceremonias religiosas. Una gran multitud ya se había reunido allí. El ambiente era festivo y lleno de emoción, completamente diferente a la calma habitual de la ciudad. Hicimos descender a nuestras bestias altas a la mansión de invierno como lo habíamos hecho en la oración de primavera. Algunas personas nos vieron y señalaron hacia arriba, apartándose para hacer espacio para que aterrizáramos. Pronto, se había formado un camino entre la multitud, que conducía a un escenario justo al lado del edificio que estaba destinado a los eventos religiosos. Había mesas y sillas para los sacerdotes y funcionarios de impuestos en el lado izquierdo, un arreglo similar para los funcionarios de Hase en la derecha, y un altar para realizar los rituales en el medio. Damuel tomó la delantera, con Brigitte y Fran siguiéndola. Fran me llevaba en brazos, ya que todos habían rechazado la idea de que yo caminara sola. Eckhart y Justus habían dicho algo así como, determinamos que este era el mejor enfoque basado en cómo caminabas durante tu bautismo y la ceremonia de la unión de las estrellas, añadiendo que, nadie puede tolerar la velocidad a la que caminas. Y así, avancé a la etapa en los brazos de Fran. La multitud miraba con curiosidad, con algunas personas aquí y allá con expresiones de ansiedad. Probablemente eran los que habían oído los rumores de Mark. Eckhart se puso a mi lado, de pie para que la multitud no pudiera verme más. Su expresión era tensa, y pude verlo pasar sus ojos sobre la gente reunida sin bajar la guardia ni un instante. Aquí está, Lady Rosamine, dijo Fran, habiéndome bajado y levantado una silla. Una vez sentado, Eckhart y Justus se sentaron a mi izquierda y a mi derecha, mientras Fran y mis dos caballeros de la guardia se alineaban detrás de mí. Estar en el escenario me ayudó a ver mucho más a la multitud. Los que se estaban bautizando, alcanzando la mayoría de edad y casándose estaban todos vestidos y reunidos ante mí. Los niños que iban a ser bautizados llevaban ropas blancas bordadas con el color divino del otoño, mientras que los que estaban llegando a la mayoría de edad llevaban trajes sencillos hechos con telas que también hacían juego con el color divino del otoño. Los que se casaban parecían llevar los vestidos de sus padres de forma manual, a juzgar por la forma en que algunos estaban cubiertos con decoraciones y bordados de lujo añadidos a lo largo del tiempo, mientras que otros estaban lisos y limpios como si fueran recién hechos.
Las mujeres también llevaban coronas de encaje cosidas con plantas y frutas de otoño. Aquí, todas las ceremonias se celebraban en otoño. Esto significaba que, a diferencia de Ehrenfest, incluso los hermanos nacidos en diferentes estaciones podían llevar el mismo traje elegante. Esto también era el motivo por el que todos llevaban ropas con el tema del color divino del otoño. Una mirada a la multitud me dijo que los niños de aquí no eran muy diferentes de los de Ehrenfest, y aunque los ciudadanos no me llamaban mucho la atención, tuve la sensación de que los hombres y los ancianos de los pueblos agrícolas se inclinaban un poco más hacia adelante, tal vez debido a los largos años de trabajo en la granja. El festival de la cosecha comenzará ahora. Envíen a los niños a ser bautizados, anunció el alcalde, señalando el comienzo del festival de la cosecha con fuertes aplausos de la multitud. En medio de todo esto, los niños que serán bautizados este año subieron al escenario. Había una docena en total, y había una gran diferencia de tamaño entre los que acababan de cumplir 7 años y los que estaban a punto de cumplir 8. Aunque es seguro decir que sigo siendo más pequeña que literalmente todos ellos. Fran sacó las medallas blancas planas que habíamos traído con nosotros y se acercó a los niños. Uno por uno, estampó su sangre en una medalla, como los sacerdotes habían hecho con los niños en mi festival de bautismo de plebeyos cuando era Main. Bajé la mirada, mirando hacia otro lado hasta que la estampación de sangre se hizo. Ver la sangre de otras personas siempre me hizo sentir incómoda. Por favor, termina pronto. Después de eso vinieron las historias de la Biblia, pero esta vez Fran las leyó de uno de mis libros ilustrados mientras mostraba a los niños las ilustraciones. Él estaba leyendo en lugar de mí porque su voz se escuchaba mejor. Los niños se inclinaron hacia adelante mientras escuchaban, probablemente nunca antes habían visto un libro ilustrado en sus vidas. Ver sus ojos brillantes casi me confirmó que realmente querríamos establecer escuelas públicas para ayudar a mejorar la tasa de alfabetización. Solo la ciudad de Ehrenfest tiene un templo, por lo que establecer una escuela allí no llevará a mejorar la tasa de alfabetización en todo el ducado. Estaría bien si tuviéramos el dinero para construir escuelas, pero no lo tenemos, y no puedo imaginar que Ferdinand esté particularmente entusiasmado con la celebración de otro concierto de caridad. Oh, pero tal vez podría enviar sacerdotes grises a mansiones de invierno como la de esta ciudad. Podrían hacer versiones temporales, solo para el invierno, de las clases que tenemos en el templo. Dado que los niños y los adultos pasarían sus días aburridos dentro, debido a toda la nieve, tal vez estarían ansiosos por aprender. Aunque, ese plan requeriría que yo elevara el estatus social de los sacerdotes primero. Tal como estaba ahora, los sacerdotes grises eran despreciados como huérfanos, y no me atrevería a arriesgarme a encerrarlos en una mansión de invierno con gente que los miraba con desprecio. Es casi seguro que serían tratados mal, y aunque podrían usar mi autoridad como escudo hasta cierto punto, eso no haría que su estatus de huérfanos desapareciera. ¿Ahora todos ustedes entienden cómo rezar a los dioses? Procederemos ahora a la bendición del sumo obispo, anunció Fran, devolviéndome a la realidad. Me levanté y caminé hacia el centro del escenario, sintiendo todos los ojos sobre mí desde la plaza y el escenario. Luego, una vez que me subí al estrado preparado, respiré profundamente. Soy Rosemain, asignada para ser la sumo obispa el pasado invierno por el archiduque. Miré a los niños mientras me presentaba. Todos parpadeaban sorprendidos, sin duda sorprendidos por el hecho de que yo, la sumo obispa, era más pequeña que ellos. Parecía que habían asumido que yo simplemente estaba siguiendo a Fran. Recemos a los dioses para que crezcan fuertes y saludables. Alabados sean los dioses. Todos los niños usaban expresiones serias, vacilando ligeramente cuando se ponían en las posiciones de oración que Fran les había enseñado. Verlos esforzarse al máximo fue tan lindo que una sonrisa se deslizó en mi cara mientras vertía maná en mi anillo. Ahora entonces, les daré a todos ustedes una bendición de los dioses, dije. Por favor, arrodíllense en su lugar. Los niños vieron cómo Fran se arrodillaba, y luego imitaron su postura. Ochutzaria, diosa del viento, por favor escucha mi plegaria. Te ofrecemos nuestros pensamientos, oraciones y gratitud, para que bendigas a estos niños recién nacidos y les concedas tu protección divina, entoné, y una luz amarilla salió de mi anillo antes de llover sobre las cabezas de los niños. Santo cielo. Boá,
Está brillando. Los niños se pusieron de pie en el lugar y comenzaron a agitar sus brazos, tratando de conseguir la mayor cantidad de polvo luminoso sobre ellos como sea posible. Era exactamente lo que se esperaba que hicieran los niños, pero Fran parecía haber sido sorprendido con la guardia baja ya que solo conocía a los huérfanos bien criados en el templo. Sus ojos estaban muy abiertos, y estaba completamente congelado en su lugar. Así termina mi bendición para ustedes. Por favor, bajen del escenario para que los nuevos adultos puedan levantarse. Claro. Está bien. Es bastante sorprendente para alguien tan pequeña. Los niños salieron del escenario con ojos brillantes, dirigiéndose directamente a sus familias. En su lugar llegaron los nuevos adultos. Una vez que el bautismo, la ceremonia de mayoría de edad y las bodas terminaron, era hora de que comenzara el otro gran evento del Festival de la Cosecha. En pocas palabras, era un gran torneo deportivo entre todos los pueblos, una competición modelada a partir de la batalla entre la primavera y el otoño, cuyos ganadores tenían garantizada una buena cosecha el año siguiente. Dado que apenas salía de casa, era la primera vez que veía un evento deportivo en persona. Escuché con emoción la explicación del alcalde, ansioso por ver qué tipo de juego era, cuando Eckhart se puso de pie sin problemas. Lady Rosamine, sugiero que volvamos al templo. Ciertamente. Si insistes. ¿Qué? Pensé que podría quedarme en el festival hasta la séptima campanada. La quinta campana sonó hace un segundo, ¿no? Eckhart sonreía de una manera que demostraba que no aceptaría un no por respuesta, así que tomé su mano y me puse de pie, inclinando mi cabeza en la confusión. Fran, mira las ofrendas de este año con Justus. Damuel, guárdalas mientras lo hacen. Brigitte y yo volveremos al monasterio con Lady Rosamine, sirviéndole de guardia. Te dejo el resto a ti, Fran, dije. Habiendo dado rápidamente sus instrucciones, Eckhart me levantó con facilidad y sacó su bestia alta en el escenario. Saltó sobre él, y un segundo después estábamos volando por el cielo, con Brigitte siguiéndonos. Eckhart, ¿qué ha provocado esto? Parece que hay muchos tipos sospechosos en Hase. Es poco probable que estuvieran en peligro, pero cualquier cosa puede pasar durante un festival de alta energía. Más vale prevenir que lamentar en estas situaciones. Oh, se refiere a Richt. De hecho, me di cuenta de que Richt había estado mirándome desde que llegué, pareciendo que había algo de lo que quería hablarme. Sin embargo, con todas las ceremonias que se llevaban a cabo y Eckhart, Justus y Fran rodeándome, no había tenido la oportunidad de acercarse. Pero sus repetidas miradas mientras esperaba una oportunidad, aparentemente lo hicieron parecer sospechoso a los ojos de Eckhart. Esperaba con ansias el festival, ya sabes. El festival continuará durante varios días más, independientemente de lo que se haga. Verás más que suficiente, quieras o no. Sus cocineros están trabajando muy duro hoy para recompensar a aquellos en el monasterio que no pudieron ir al festival, ¿verdad? Eso es todo por hoy. De acuerdo. No teníamos ni idea de cómo cambiaría Hase una vez que los rumores se extendieran por completo, así que los del monasterio habían recibido instrucciones de permanecer dentro durante el festival. A cambio, Ella y Nicola usaban la comida que Beno había traído para hacer fiestas absolutas para los empleados de la compañía Gilberta, soldados de la ciudad, sacerdotes y doncellas del santuario. Llegamos al monasterio y lo encontramos lleno de actividad mientras todos se preparaban para los festejos y preparaban sus camas para la noche. Mientras tanto, los soldados llevaban cajas de la compañía Gilberta a la cocina y al cuartel por orden de los sacerdotes grises. Alcancé a ver a papá bajando las escaleras de la cocina con una caja en la mano. Nora y Marte habían sacado la ropa de cama que no se usaba en los dormitorios de las chicas, llevándola a la cocina para que Tore y Rick pudieran llevarla a los dormitorios de los chicos. Mónica parecía estar dirigiéndolos entre otros ella misma, y cuando me vio llegar, sus ojos se abrieron de par en par y vino corriendo. Lady Rosamine, ¿qué la trae de vuelta tan pronto? ¿Ha caído enferma? No, la traje de vuelta solo para estar seguros, respondió Eckhart. Lady Rosamine, nos quedaremos en la finca del alcalde esta noche. Por favor, espere a que volvamos por usted mañana por la mañana. Por supuesto, dije con un guiño.
Eckhart se giró entonces para mirar a Mónica. Asistente, prepare una muda de ropa para Lady Rosemaine. Eso es todo. Regreso al festival. Que te diviertas lo suficiente por los dos, dije. Una vez que se fue, pasé por la capilla con Mónica, dirigiéndome a mi habitación oculta en la parte de atrás. La habitación había sido completamente amueblada durante mis varias visitas al monasterio, y ahora era un dormitorio completo listo para que yo durmiera la noche cuando lo necesitara. Con la ayuda de Mónica, me cambié de mi túnica de sumo obispa ceremonial y me puse mi ropa de cama. Ella, Nicola y las doncellas grises del santuario estaban ocupadas haciendo la comida en la cocina, mientras Rosina estaba en el edificio de las chicas preparando habitaciones para todas las chicas, incluida ella misma. Como mujer de la nobleza, Brigitte dormiría en mi habitación. Ella había dicho que estaría bien con un banco, así que solo necesitábamos traer un colchón para ella. Apenas hemos terminado los preparativos, Lady Rosemaine, así que por favor descanse en su habitación hasta que la cena esté lista. Gracias, Mónica. No me importa en absoluto. Sé que las cosas están muy agitadas ahí fuera, pero por favor, hazlo lo mejor que puedas. Y así hice lo que me dijeron, descansando en mi habitación hasta que la piedra fey de la pared comenzó a brillar. Eso significaba que alguien me estaba llamando. Brigitte abrió la puerta, y ahí estaban Gil y Lutz. Tenemos algo que queremos informar, Lady Rosemaine. Entraron y la puerta se cerró. Desde que Brigitte estuvo aquí, ambos mantuvieron un estricto aire de formalidad, y yo también mantuve la espalda recta mientras los escuchaba. Hemos terminado de hacer el pegamento de cuero como se ordenó, Lady Rosemaine. Está actualmente en el taller, y una vez que se haya secado durante el invierno estará listo para su uso, dijo Gil. Respondí con un guiño, pero si Brigitte no hubiera estado allí, le habría dado una palmadita en la cabeza y un cumplido. Mientras el pensamiento cruzaba mi mente, Gil y yo hicimos contacto visual. Él debe haber estado pensando lo mismo desde que miró a Brigitte y se encogió de hombros, y yo le devolví una pequeña sonrisa a nuestra pequeña conexión silenciosa. Los huérfanos de Hasse estaban decepcionados por no poder unirse al festival, ya que lo esperaban cada año antes de ahora, pero ahora están tan emocionados por la comida de aquí que se han olvidado de todo, continuó Lutz. Además, parece que se han extendido los rumores de que pagas a los soldados extra por sus molestias, así que esta vez los soldados de la puerta lucharon con todo lo que tenían para estar entre los que custodiaban los carruajes. Ya sea por sus palabras o por el entrenamiento de su comandante, los soldados cooperan más con los sacerdotes que la última vez. Papá aparentemente se había quedado mirando mientras los soldados discutían sobre quién se encargaría de la guardia de los carruajes, ya que yo ya lo había elegido antes. Por muy gracioso que fuera oírlo, Lutz probablemente me lo dijo para que estuviera dispuesto a pagar extra de nuevo. Me alegra oír que los soldados están siendo más cooperativos. En ese caso, tendré que preparar otro bono para ellos. Lutz, por favor, pregúntale a Venus si puede prestarme algunas monedas, respondí, sin haber traído dinero yo misma ya que solo estaba aquí para el festival de la cosecha. De todas formas, podía hacer cualquier compra con mi tarjeta del gremio, así que no me pareció necesario. Lutz escribió eso en su díptico. ¿Cómo progresan los rumores? Yo pregunté. Los comerciantes que escucharon las noticias en Ehrenfest pasaron a toda velocidad por la ciudad, dando advertencias a cualquiera que quisiera escucharlas en el camino. Cuando el maestro Beno y Mark llegaron a la ciudad, algunos lugareños incluso vinieron a preguntar por ellos. Las cosas están progresando tal y como Mark esperaba que lo hicieran, respondió Lutz. Parecía que la gente de Hasse dejó de hablar cuando los granjeros empezaron a llegar, así que aunque la gente de la ciudad podría saber cosas, no creo que los granjeros hayan oído los rumores, continuó Gil. Escuchar eso me recordó cómo Rick había estado mirando hacia mí. Probablemente esperaba detener la propagación del pánico y la confusión. He meditado en voz alta. Si los granjeros se enteraban de que el anterior sumo obispo había muerto y no se enviaba a ningún sacerdote a la siguiente oración de primavera, la mansión de invierno sin duda entraría en pánico. Lutz, pídele a Mark que pase a la siguiente fase de nuestro plan. Como desees. No mucho después de terminar nuestra discusión, Mónica vino a decirme que la cena estaba lista. Me dirigí al comedor,
y allí encontré a todos arrodillados frente a mesas cubiertas de comida. Hoy es el Festival de la Cosecha, anuncié. Como su nombre lo indica, es un festival, así que les pido que se relajen y estén tranquilos. Todos parecían confundidos, ¿y quién podría culparlos? Probablemente no existía ningún otro noble que les dijera algo así. Aún así, con un banquete tan grande sobre la mesa, no podría comer cómodamente sabiendo que todos me miraban y gritaban internamente para que me diera prisa. Estoy diciendo que comeremos juntos. Sería un desperdicio permitir que toda esta comida caliente se enfriara. Llama a todos desde la cocina también. Las mesas se repartirán entre los nobles, los criados, los sacerdotes y las doncellas del santuario, los soldados y la compañía Gilberta, pero aún podemos comer todos juntos. Puede que no hubiera cerveza, pero había zumo de fruta recién exprimido. Después de juntar las tazas en una aclamación, todos comenzaron a comer su comida. Brigitte, sola, frunció el ceño cuando los soldados detrás de ella estallaron en una conversación escandalosa. Como noble, probablemente era difícil de tolerar para ella. Mis disculpas por todo esto, Brigitte, pero simplemente me resultaba imposible comer tranquilamente con tantos ojos mirando. Imagino que no te gustará comer junto a los sirvientes y soldados, pero espero que puedas tolerarlo por hoy. Oh, no lo entiendes. Mi casa familiar, Ilgner, es un ducado de una zona rural, y a menudo comemos con nuestros sirvientes y nos peleamos con los granjeros durante las celebraciones. Estoy acostumbrado a este tipo de cosas y no me siento en absoluto disgustada. Solo me preocupa lo que Lord Ferdinand pensaría si se enterara de esto, dijo Brigitte, poniendo una mano en su mejilla y mirándome. No era difícil imaginar que ladraría de rabia. Podemos hacer esto porque Fran y los otros nobles se hospedan en la finca del alcalde. Manténlo en secreto de ellos, si eres tan amable, dije, poniendo mis 2 dedos puntiagudos sobre mi boca en forma de X. Brigitte se rió y copió mi gesto, así como la forma de una X sobre su boca. Me preocupa más que se le escape la lengua, Lady Rosemaine. Una vez que terminé de comer, caminé por las diferentes mesas. Los soldados estaban todos paleando comida en sus caras, pero cuando me vieron acercarme, todos se apresuraron a poner lo que estaban comiendo. Me reí al verlos mirar con anhelo su comida, y luego hablé con su representante, papá. ¿Están todos disfrutando de su tiempo aquí? La falta de cerveza es una lástima, pero la comida es de primera categoría, respondió papá. ¿Verdad, todo el mundo? Todos los soldados asintieron con la cabeza. Sí, nunca antes había comido algo así, dijo uno. Esta comida por sí sola hace que valga la pena venir aquí. Un poco de cerveza lo haría absolutamente perfecto, añadió otro. Mientras intentaban hablar educadamente, sus ojos estaban fijos en la comida. Todos me rogaban en silencio que les dejara comer de nuevo. Me alegra saber que todos ustedes lo están disfrutando. Informaré al cocinero más tarde, dije. Por favor, sigan comiendo. En ese momento, los soldados se zambulleron en sus platos de nuevo. Mientras los veía arrebatarse comida unos a otros y cosas por el estilo, papá me susurró en una voz lo suficientemente baja como para perderse entre todo el clamor. La comida de hoy sabe muy nostálgica. Me recuerda la primera vez que una de mis hijas cocinó para mí. Ella usó mucho del vino que yo había guardado, dijo papá con una sonrisa, llevándose a la boca un ave sazonada con vino. Recuerdos de la vez que usé su vino de miel para cocinar un pájaro, pasaron por mi mente, y luego me reí de ello con todos en la mesa. Era tan nostálgico que casi se me caían las lágrimas. No puedo permitirme llorar aquí, pensé, respirando profundamente y sonriendo mientras contenía las lágrimas. Capítulo 223. El Festival de la Cosecha. Cuando amaneció, el monasterio se convirtió en una colmena de actividad. Lo cerraríamos al final de la mañana de hoy, y así el personal de la cocina funcionaba a plena capacidad para preparar el desayuno y el almuerzo mientras todos se apresuraban a terminar de mover las cosas. El desayuno era pan y sopa, que se ponía en las mesas para que la gente comiera cuando tuviera oportunidad de hacerlo. Los sacerdotes apilaban colchones, cubiertos y otros artículos de primera necesidad en los carruajes mientras limpiaban sus habitaciones.
Los soldados limpiaban sus propias habitaciones y ropa de cama, mientras que los de la compañía Gilberta trabajaban en la preparación de su próximo negocio. ¿Y yo? Yo no habría sido más que un inconveniente en medio de todo eso. Por eso, una vez que Mónica y Gil nos sirvieron la comida a Brigitte y a mí, nos escondimos en mi habitación a toda prisa. Lo único que podía hacer era esperar a que todo estuviera listo para que me fuera. Lutz, te dejo el taller a ti. Creo que el taller de Igno debería estar terminando pronto los materiales necesarios para ese trabajo invernal, ¿sí? Así es. También me gustaría pedirle a Igno que mejore la imprenta. ¿Sería eso aceptable? Sí, por supuesto. Adelante. Cuantas más mejoras, mejor. Pensé, y basado en la amplia sonrisa que se extendió por la cara de Lutz, debe haberme escuchado fuerte y claro. Estábamos usando la retroalimentación de aquellos que tenían experiencia en el uso de la imprenta para determinar qué áreas necesitaban ser mejoradas, así que no sería particularmente útil en ese proceso. Todo lo que podía hacer era animar a los sacerdotes grises a hablar libremente sobre las partes que les parecían inconvenientes y los cambios que querían ver. Después de todo, la industria de la impresión no progresaría si nos ateníamos al status quo. Gil, te confiaré el templo en mi ausencia. Por favor, haz lo que puedas para ayudar a Nora y a los demás a encajar en el orfanato, dije. Los sacerdotes grises y las doncellas del santuario en Hase habían enseñado a Nora y a los demás lo suficiente sobre la vida en el templo para que ahora encajaran en el monasterio, pero el orfanato del templo estaba lleno de gente que no conocían, y vivirían entre un grupo grande en lugar de estar mayormente entre ellos mismos. No tenía dudas de que traerlos al templo los estresaría por razones que no habían encontrado aquí. Como desees. Habiendo confiado los huérfanos a Gil, me volví para enfrentar a papá, el jefe de los soldados. Gunther. Hubo una pausa antes de que hablara, ya que llamarlo por su nombre me resultaba tan extraño que tuve que pensarlo un momento. Te encomiendo la vigilancia de los sacerdotes. Te pido que los lleves a todos al templo a salvo. Es porque has concedido mis deseos de forma tan fiable que me siento cómoda enviándolos contigo. Puedes contar conmigo, respondió papá. Me acerqué y empecé a repartir las monedas que Beno había preparado para mí de antemano. Toma esto como agradecimiento por tus esfuerzos, dije, pasándoselas a los soldados arrodillados. Las brillantes miradas en sus ojos fueron más que suficientes para asegurarme de que se tomarían el trabajo en serio. Y así, el grupo que se dirigía a Ehrenfest partió. Después de verlos partir, Beno y Mark hicieron su movida. Estarían operando lejos de nosotros para difundir sus rumores. Pasarían la mañana haciendo negocios en Hase, haciendo comentarios como, escuché que un grupo de ciudadanos de Hase atacaron un monasterio construido por el archiduque. ¿Pero no es eso traición? No sé quién es el responsable de ordenar el ataque, pero solo puedo imaginar cuántas cabezas van a rodar por él. Luego, se apresuraban a volver a Ehrenfest. Ten cuidado, Beno. Mark. Le agradecemos su preocupación, respondieron juntos Beno y Mark, antes de dirigirse a Hase. Poco después, mis ayudantes y personal se subieron a carros para ir a la finca del alcalde. Mónica, Nicola, por favor, reúnanse con los asistentes de Eckhart y Justus antes de ir a la siguiente mansión de invierno. Estaré esperando aquí a Eckhart. Después de despedir a todos, esperé en mi habitación del monasterio con Brigitte a que Eckhart viniera a buscarme. Fue un tiempo muy cómodo, ya que ella me había preparado galletas, sándwiches para el almuerzo y jugo de fruta recién exprimido para beber. ¿Cómo era tu provincia natal, Brigitte? Aún no estoy muy familiarizada con la geografía del ducado, así que me encantaría oír hablar de ella, dije. En mi opinión, era más fácil aprender la geografía de los lugares de los que se había oído hablar antes a los habitantes. Brigitte puso una sonrisa de preocupación a mi petición de una pequeña charla. Igner se encuentra en el suroeste de Ehrenfest. Es una provincia considerable pero rural, con poca población y sin exportaciones especiales. Tenemos una gran industria maderera, pero lo mismo podría decirse de todas las provincias de nuestra zona. Si la provincia tiene tanta madera, ¿tal vez sería adecuada para hacer papel? Era posible que Igner tuviera una mayor variedad de madera que Ehrenfest,
y si necesitaban una exportación especial, entonces el papel definitivamente encajaría en la cuenta. La industria de la impresión simplemente requería un gran suministro de papel para funcionar, por lo que quería tener una discusión a fondo sobre qué tipo de árboles había en la provincia, y si había algún árbol o planta rara que pudiera producir papel de alta calidad como podían los trombes. Por ahora, necesito dar prioridad a la difusión de la impresión en todo el distrito central del Archiduque, pero me gustaría reunirme con Hiebe Igner un día para discutir la producción de papel, dije, y los ojos de amatista de Brigitte brillaron más que nunca antes. Oh sí, por favor, hágalo. Estaré esperando ansiosamente la oportunidad. Seguimos hablando hasta que la piedra Fey comenzó a brillar, anunciando que teníamos visitas. Brigitte abrió la puerta para revelar a Eckhart, Justus, Damuel y Fran, que estaban todos con expresiones tensas. Esas son algunas miradas de miedo en sus rostros. ¿Pasó algo? Yo pregunté. Nos sorprendimos al volver a encontrar el lugar desierto, sin un solo asistente a la vista. ¿A dónde fue la multitud de ayer? Estamos cerrando el monasterio para el invierno, así que los enviamos a todos al orfanato de Ehrenfest. ¿No le dijeron mis asistentes cuando llegaron a la finca del alcalde? Yo pregunté. Ah, entiendo, respondió Eckhart con un suspiro de alivio. Al parecer, el monasterio desierto les había sorprendido tanto que habían venido corriendo a mi habitación. ¿No sabías de esto, Fran? Yo. Espera, aguarda. Te ves mal, Fran. ¿Está todo bien? Se veía tan enfermo que pude notar que algo andaba mal de un vistazo. Mientras miraba su expresión desgastada, forzó una sonrisa y dijo, no es nada. ¿En qué mundo esa expresión no es nada? No necesitamos salir hasta el mediodía, por lo que recuerdo. Por favor, descansa en el edificio de los chicos hasta la cuarta campanada. No, no puedo descansar cuando mi lady no tiene otros asistentes, dijo Fran de plano. Por favor, perdone que me quede. Eckhart asintió con la cabeza en señal de aprobación. Parecía que todos terminaban así cuando Ferdinand los entrenaba. Te maldigo por ser tan terco y trabajador. No lo perdonaré, respondí. Fran no debía esperar que me negara, ya que él y todos los demás me miraban, con total incredulidad. Se rumorea que soy profundamente compasivo, por lo que te ordeno que duermas en el banco de esta habitación o en privado en el edificio de los chicos. Puede elegir el que prefiera. Rosamine, no estoy tan seguro de esto, intervino Eckhart. Escucharé lo que tengas que decir sobre estos asuntos cuando puedas manejar mi salud, Eckhart. Fran será mi representante aquí, y no deseo que se derrumbe por el agotamiento, dije, silenciando sus protestas con una mirada aguda. Ahora bien, Fran, entre este banco y el dormitorio de los chicos, ¿qué prefieres? Si no eliges ninguno, no tendré más remedio que ofrecerte mi regazo como almohada. Ahora elige. Después de soportar mi mirada por un rato, Fran cedió y se dirigió a regañadientes al edificio de los chicos. Rosamine, comenzó Eckhart, puede que no entiendas esto muy bien todavía, pero... No, querido hermano, tú eres el que todavía no entiende. Para hablar francamente, si yo me derrumbara, tú o Fran serían perfectamente capaces de tomar mi lugar, comencé. Cualquier noble podría dar las mismas bendiciones que yo. Lo único que les faltaba eran túnicas de sacerdote, pero poner a Eckhart en largas túnicas blancas o azules antes de enviarlo al escenario sería suficiente para hacerlo parecer un sacerdote a distancia. Pero nadie puede tomar el lugar de Fran. Mónica y Nicola aún no son capaces de hacer todo el trabajo de un asistente, y Fran es el único que puede ayudarme con los rituales, manejar mi salud, manejar las pociones, y acompañarme en los asuntos sin ofender a los nobles como Justus y tú. Pero los asistentes son, Eckhart comenzó, solo para ser interrumpido por Justus. Ya basta de discusiones entre hermanos. Perdiste, Eckhart. Supéralo. Lady Rosamine tiene razón. Por supuesto, considerando su posición, tú también tienes razón. ¿Cómo vas a vivir cuando eres aún más cabeza dura que Ferdinand? Justus me regañó por no tener un asistente conmigo a pesar de mi alto estatus, y Eckhart por no adaptarse a la situación. Era un poco excéntrico al respecto, pero claramente tenía sabiduría basada en la experiencia.
Tanto Eckhart como yo no tuvimos más remedio que disculparnos. Mientras esperábamos la cuarta campana, Eckhart y Justus me informaron sobre cómo iba el festival de la cosecha. Cuando finalmente sonó la campana, la puerta se abrió de inmediato y Fran entró como si hubiera estado esperando afuera. El cansancio se había ido en su mayoría de su cara, lo que fue un gran alivio. Después de comer un almuerzo de sándwiches con zumo de frutas, cerramos el monasterio y nos fuimos. La mayonesa de los sándwiches había sido suficiente para dar un brillo a los ojos de Justus, pero cuando me pidió más información, me adelanté y le dije que la receta sería cara ya que incluso se le estaba cobrando a Sylvester. Pero eso no fue suficiente para que se diera, claramente desesperado, incluso empezó a decir que pagaría tan pronto como llegáramos a casa. Yo simplemente le sonreí, desviándolo al decir que solo aceptaba pagos por adelantado. Un loco de la información como él, sin duda, demostraría ser un cliente valioso. Una vez que estuvimos en el Pandabus, Fran me dio un informe sobre Hasse. Como se me ordenó, hice que se le enfriara la sangre. Rich parecía como si su cara se hubiera convertido en piedra. No había nada que pudiéramos hacer ahora, salvo observar y ver cómo Hasse manejaba la situación. Llegamos a la mansión del invierno siguiente donde se reunieron los granjeros. El festival de la cosecha allí comenzó como lo había hecho en Hasse. Una vez en el escenario, se realizaron las mismas ceremonias, y los mismos vítores surgieron por las bendiciones. Después, tuve la oportunidad de ver un juego de guerra, el deporte que me había perdido de ver ayer en Hasse. Mientras el alcalde estaba ocupado explicando las reglas, la comida se puso en las mesas delante de nosotros. Había muchas más mesas puestas por toda la plaza, pero ninguna tenía comida todavía. Podía imaginar que nosotros los nobles comeríamos primero, luego todos los demás comerían una vez que termináramos. Una vez que Fran terminó sus pruebas de envenenamiento, comencé a comer los diferentes alimentos. Pude ver que probablemente se habían usado ingredientes recién cosechados, y el sabor era simple pero sólido. Ahora. Comienza, anunció el alcalde, y un animal que había sido traído al centro de la plaza fue instantáneamente arrojado al suelo. En el momento en que golpeó la tierra, se enroscó en una bola como un armadillo o un bicho de pastilla. ¡Bú! El animal rebotó por el campo, seguido por una multitud de jugadores que corrían tras él. Uno de ellos lo pateó, enviándolo rodando por el suelo. Lo usaban como la pelota en su juego. Verlos patear al animal me hizo estremecerme. Espera. Eso es abuso animal, ¿no? Oh, quizás usted no los conoce. Las barfs son una especie de bestia fey, explicó el alcalde. Sus pieles son tan fuertes que ninguna cantidad de patadas sería suficiente para matarlos. En mi opinión, cualquier juego en el que se patea a un animal es un desastre, independientemente de si es probable que muera o no. Pero esa era una moral que no se aplicaba aquí. No tuve más remedio que guardar mis pensamientos para mí misma. Después de todo, cuando estés en Roma, haz como los romanos. Este juego de patear un barf era sorprendentemente similar al fútbol. Se había trazado una línea gruesa en el centro de la cancha, con cada equipo dividiendo su propio lado por la mitad. Otra línea fue dibujada para marcar el cuarto más alejado de cada lado. Se había colocado un aro en el extremo más alejado de cada mitad, y al meter el barf en ese aro se marcaba un punto. Era similar al fútbol en la forma en que tenías que patear el barf hasta llegar a la meta, pero aquí, una vez que llegabas al último cuarto de cada lado, podías recoger el barf con tus manos y ponerla o golpearla en el aro. En ese sentido, era más como el rugby o el balonmano. Sujetarlo en las manos sin patearlo animaba al barf a mostrar su cabeza, pero eso se consideraba una falta, y tenías que darle al barf al otro equipo. Para evitar eso, tenías que seguir golpeando al barf rebotando contra el suelo o pasándosela a tus compañeros de equipo de camino a la portería. Parece que duele, observé. Los placajes y los empujes parecían estar a la par del curso, y por lo que pude ver, no había ninguna regla al respecto. La gente se lo lanzaba los unos a otros, arrebataba el barf, e incluso pateaba a la gente que había sido empujada al suelo. La gente puede resultar herida, pero eso no debería ser un problema ya que el trabajo de la granja ya ha terminado, dijo Eckhart.
Sin mencionar que es un deporte importante que determina la jerarquía en la mansión de invierno. ¿Por qué nos entusiasman todos? Los jugadores eran aparentemente los representantes de sus pueblos, y competían una vez al año con su honor en juego. Entiendo su entusiasmo, pero debo decir que es bastante aterrador. Eso dices, pero esto es mucho más seguro que el Dieter, respondió Eckhart, viendo el juego de la guerra. Nunca había escuchado la palabra Dieter antes. Probablemente era otro tipo de deporte. ¿Qué es, Dieter? Un deporte que se juega todo el tiempo en la Academia Real. Los aprendices de caballero montan sus bestias altas y luchan como una forma de entrenamiento, pero como se hace en el aire, es bastante peligroso. Lord Ferdinand era un maestro del deporte, un jugador de alto nivel que empleaba las tácticas más retorcidas. Ni siquiera puedo contar las veces que derrotó a un oponente con ingenio y astucia, dijo Eckhart con orgullo. Fue entonces cuando una ovación más fuerte corrió a través de la multitud. Parecía que el ganador se había decidido, y la carne se regaló a la ciudad ganadora. Una vez que el apasionante juego de Barf se calmó, más y más comida comenzó a ser puesta en las mesas. Los niños se llevaron con entusiasmo algo mientras los adultos empezaron a servir cerveza. Pronto, el cielo comenzó a oscurecerse, y la temperatura bajó. Fran me puso un abrigo caliente en el momento en que empecé a temblar por la fresca brisa de otoño. Mónica aparentemente lo había traído para mí. Hay algo que mis asistentes no puedan hacer. En el centro de la plaza donde los granjeros habían jugado barf, había ahora un fuego que proporcionaba calor y luz. No era tan grande como una hoguera, pero tenía un tamaño decente, y el festín comenzó bajo su cálido resplandor. El alcalde celebró el año de trabajo de todos y habló del próximo invierno, por el que todos brindaron y comenzaron a comer ruidosamente. Mientras tanto, como los nobles y los funcionarios de la ciudad ya habíamos terminado de comer, discutimos los impuestos y la comida que se pagaría al ducado. El alcalde y sus funcionarios tenían expresiones brillantes, ya que era su primera buena cosecha en muchos años. No sabía lo grande que había sido el año pasado, pero me alegraba verlos tan felices por la gran cosecha que mi bendición en la oración de primavera de este año había proporcionado. Justus estaba en el centro de la discusión sobre los impuestos. Su trabajo como funcionario de impuestos aparentemente comenzaría a primera hora de la mañana, y había dicho que yo tendría que unirme a él ya que parte de los impuestos irían a parar a mí. Lady Rosamine, puede esperar hasta que termine de desayunar, dijo. Incluso cuando el sol cayó sobre el horizonte y todo se oscureció, el festival no terminó. La gente limpió las mesas con la barriga llena, dejando solo cerveza y algunos bocadillos ligeros, mientras que los músicos con instrumentos salieron y empezaron a tocar. Las estrellas del festival de este año, los recién casados, fueron los primeros en salir a bailar. Pronto se les unieron más chicos y chicas tomados de la mano. Algunos eran niños pequeños que acababan de ser bautizados, y otros eran parejas jóvenes que se avergonzaban de ser molestados. La gente aplaudía, silbaba y pisaba fuerte en la celebración. Los vítores y los cantos fuertes resonaban en el aire, y todos gritaban su aprecio por la cosecha. Era el tipo de festival en el que era fácil encontrarse absorto en todas las sonrisas, la pasión y la energía. El festival de la cosecha terminó cuando sonó la séptima campana. Los niños fueron llevados a dormir, las chicas ayudaron a limpiar todo, y los chicos se apresuraron a conseguir toda la cerveza posible para beber en sus habitaciones. Sumo obispa, en interés de profundizar nuestro vínculo, le ofrezco esto, comenzó el alcalde. Lady Rosamine se dirigirá a su habitación ahora. Le acompañaremos en su lugar, dijo Eckhart, habiendo sido instruido por Ferdinand para tomar mi lugar cuando el alcalde y otros oficiales trataron de invitarme a la ciudad de los sobornos. Con su estímulo, me retiré con Fran y Brigitte a la habitación preparada para mí. Mientras Mónica y Nicola preparaban mi cama y un baño caliente, les escuché hablar de la fiesta de la cosecha que habían vivido. Era el primer festival de la cosecha de sus vidas, y por lo que escuché, estaba lleno de cosas divertidas y sorprendentes para ellos. Justus comenzó su trabajo como funcionario de impuestos a primera hora de la mañana. Se aseguró de que todo lo que se había discutido durante el festival había sido entregado, y luego extendió una gran tela con un gran círculo mágico dibujado en ella sobre el escenario desde ayer. Colocó piedras Fey en las 4 esquinas,
puso los bienes grabados en el centro, luego agitó su estape en el aire y cantó algo. En un instante, la mercancía fue envuelta en luz y desapareció. ¿Así que todo eso está siendo enviado a Ehrenfest? Así es. Esta será su porción, Lady Rosemaine, dijo Justus, antes de enviar al castillo el diezmo que yo recibiría. Todos los bienes que eran para mí habían sido marcados como tales, y aparentemente había más que el año pasado desde que había dado verdaderas bendiciones en el Festival de la Cosecha. Otros sacerdotes azules y doncellas del santuario necesitarán que sus familiares nobles recuperen los bienes del castillo, pero en su caso, su familia ya está en el castillo, así que los cocineros de la corte prepararán la comida para el invierno con antelación. Todo lo que necesitas hacer es pedirle a tu madre o a Norbert que preparen un carruaje para llevar todo al templo. Eso es muy conveniente. Tendré que pedirle a Rillarda que prepare los carruajes cuando regrese. Cuando Justus terminó con los impuestos, nos fuimos a la siguiente mansión de invierno. Los asistentes partieron en sus carruajes, y como pudimos alcanzarlos en poco tiempo con las bestias altas, pudimos descansar tranquilamente hasta el mediodía. El Festival de la Cosecha es muy divertido. O eso pensaba hasta el tercer día. Era agotador estar en medio de festivales energéticos día tras día. Para cada nueva ciudad, este era un evento de un día al año, pero estábamos atascados en la locura durante 10 días seguidos. Anhelaba los días tranquilos y sin incidentes de antaño. Quiero volver al templo y encerrarme en la sala de libros. Que alguien me dé tiempo para leer. Por favor. Capítulo 224. La noche de Chutzaria. Justo cuando estaba realmente agotada por la rápida sucesión de festivales, llegamos a Dorban, una pequeña ciudad con una mansión de invierno, situada más al sur que cualquier otra ciudad que visitara para el Festival de la Cosecha. Un bosque situado en uno de los pueblos agrícolas de los alrededores contenía el ruelle de material de otoño, que era un ingrediente clave en la poción de jurebe que necesitaba. Había luna llena en la noche de Chutzaria, y era una noche que supuestamente tenía más maná otoñal que cualquier otra. Un ruelle recogido entonces sería aparentemente el mejor material otoñal que podríamos cosechar dentro de Ehrenfest, pero eso estaba todavía a 2 días de distancia. Después de informar al alcalde de Dorban que nos quedaríamos unos días después del Festival de la Cosecha, devolvimos parte de la comida que nos dieron como impuestos como pago por nuestra estancia. Parecía que todos los demás también estaban bastante agotados por el fervor de todos los festivales. Era el momento perfecto para descansar, así que bebí algunas pociones energéticas y dormí profundamente para recuperarme. También pasé mi descanso revisando la mansión de invierno, caminando por los terrenos mientras consideraba si podría funcionar como un aula temporal del templo. Abrí el libro ilustrado que Fran había leído durante el bautismo y lo volví a leer en voz alta. Esta vez, no solo los niños bautizados, sino todos los niños cercanos escucharon atentamente. No había mucho que hacer durante el invierno, y si lo manejábamos bien, tenía la impresión de que sería fácil aumentar los índices de alfabetización en los pueblos agrícolas. Esta noche es la noche de Chutzaria. Duerma bien esta tarde, Lady Rosemaine. El ruelle madura con la luz de la luna llena, así que la cosecha continuará hasta bien entrada la noche, explicó Justus mientras desayunábamos juntos. Él, Damuel y Eckhart irían a buscar un árbol de ruelle después del almuerzo. Lo marcarían mientras hubiera luz, luego volverían y esperarían a que saliera la luna antes de volver a salir conmigo. Bien. Preparar todo suena como un montón de trabajo, pero confío en que lo hagas bien. Para evitar ser un peso muerto cuando llegara el momento, tomé una siesta como se me pidió. Dormí tanto que no tenía mucha hambre cuando me desperté más tarde esa noche, pero empecé a cenar de todos modos. Encontramos un árbol y podemos irnos tan pronto como llegue la noche. ¿Te sientes bien, Rosemaine? Eckhart preguntó. Sí. Me siento bien, respondí. Un ordónance entró volando en la habitación justo cuando estábamos terminando de cenar. Aterrizó en el brazo de Eckhart, y luego empezó a hablar con la voz de Ferdinand. Aparentemente había habido un problema con su horario, lo que significaba que no podría unirse a nosotros. Eckhart suspiró decepcionado, y luego sacó la cinta para rehacer la ordónance y enviar una respuesta. Encontramos un árbol de ruelle sin problema y lo recogeremos esta noche como estaba previsto.
Justus recogerá algunos para usted también, Lord Ferdinand. Fui a mi habitación a cambiarme de ropa después de la cena, poniéndome un vestido simple y sin adornos hecho de una tela particularmente firme. Debajo de esto llevaba el mismo tipo de pantalones que usaban los caballeros femeninos para no tener que preocuparme de que se me levantara la falda. Esto no es muy lindo, ¿verdad?, preguntó Nicola, con decepción clara en su voz. Mónica, por otro lado, compartía el amor de Vilma por las cosas simples. Sacudió la cabeza. La decoración no es necesaria cuando nos reunimos en el bosque, Nicola. Lo que más importa es llevar algo que sea fácil de mover. ¿No es así, Lady Rosamine? Exactamente. Lo último que necesito son adornos que se interpongan en mi camino esta noche. Me frotaron una capa de gel en el pelo para mantenerlo unido, y luego lo ataron todo en una cola de caballo. Luego cambiaron los zapatos cortos que usaba cuando caminaba por la mansión de invierno, por botas de cuero hasta la rodilla que eran perfectas para moverse por el bosque. Podía sentir una explosión de alegría cada vez que apretaban las cuerdas. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en un bosque, y aún más desde que hice alguna reunión. Necesito poner todo mi empeño en esto. Desde que entré en el templo, apenas he ido al bosque. A las aprendices de doncella del Santuario Azul se les prohibía trabajar por su cuenta, y mis ayudantes, especialmente Fran, se opusieron a que fuera al bosque. Sin mencionar que, incluso cuando quería ir, mi resistencia terminaba convirtiéndome en un peso muerto para todos los demás. Al final, siempre me quedaba en el templo, viendo a Lutz y Gil dirigirse al bosque como parte del proceso de fabricación de papel del taller. Y ahora que era la hija adoptiva del archiduque, pasaba todo el tiempo viajando entre el templo y el castillo. ¡Ah, estoy tan emocionada! Una vez que mis botas estaban puestas, me levanté y dejé que mis asistentes me pusieran un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Tenía bolsas con guantes de recolección y espacio para los materiales, además de un recipiente para que yo pusiera una piedra fey. También me pusieron un segundo cinturón de cuero, este con el cuchillo que Ferdinand me había preparado. Por lo que yo sabía, eso era todo lo que necesitaba para la reunión. Miré el cuchillo y todas las herramientas de recolección en mi cinturón y me reí para mis adentros. Puede que no tuviera una armadura como la de Brigitte, pero mi traje definitivamente se veía muy bien y heroico. ¿Cómo me veo, Mónica? ¿Nicola? Creo que te ves maravillosamente capaz, dijo Mónica con calma. Nicola, en cambio, apretó el puño y me miró con una emoción inconfundible en sus ojos. Se ve súper fuerte, Lady Rosamine. Y tan genial. Contenta de que Nicola me hubiera dado los elogios que buscaba, salí de mi habitación y me dirigí a donde todos los demás estaban esperando. Eckhart, ¿no me parezco a la chica más fuerte que has visto nunca?, pregunté, extendiendo mis brazos para que él y los demás pudieran ver. Eckhart abrió los ojos y sacudió la cabeza con una expresión muy decepcionada. No debes hacer nada más que recoger el ruelle. ¿Entiendes?, dijo, como si le hablara a un niño que siempre se negó a escuchar. Bien. Una vez que todos estuvieron listos, salimos. Esperaba que fuera un poco más brillante gracias a la luna llena, pero en realidad estaba bastante oscuro. Levanté la vista confundida y vi que la luna era de un color diferente al que había visto antes. ¿Soy solo yo, o la luna es púrpura ahora mismo?, grité, señalando hacia el cielo nocturno. Estaba un poco disgustada por el color, pero todos los demás simplemente miraron hacia arriba sin reaccionar. Es la noche de Chutzaria, dijo Justus encogiéndose de hombros. Mientras tanto, Eckhart me miraba sorprendido. ¿Nunca has visto esto antes, Rosamine? Nunca. No suelo salir tan tarde, y en otoño, suelo estar postrada en la cama, expliqué. Pero incluso entonces, había vivido en este mundo durante 3 años, y nadie había mencionado ni una sola vez nada sobre la luna poniéndose púrpura. El clima se vuelve mucho más frío después de la noche de Chutzaria, así que se dice que es el día en que el poder de Wigelieve, el dios de la vida, finalmente supera al de Chutzaria, la diosa del viento. En contraste, la luna se tiñe de rojo en la noche de Flutrane al comienzo de la primavera. Ya que es cuando la nieve comienza a derretirse, se dice que es el día en que el poder de Flutrane,
la diosa del agua, finalmente supera al de Wigelieve, el dios de la vida. Aparentemente esta noche no fue la única noche en que la luna cambió de color. Sucedía todos los años cuando las estaciones cambiaban, y como el relativo fortalecimiento del maná no tenía nada que ver con los pobres plebeyos de la ciudad baja, llegué a la conclusión de que mi familia simplemente no se había molestado en decírmelo mientras estaba postrada en la cama con fiebre. Lady Rosamine, los reyes florecen bajo la luz de la luna llena. Ahora debería ser un buen momento para empezar, dijo Justus antes de producir su bestia alta, subiéndose y volando. Yo hice lo mismo, siguiéndole mientras miraba incómodamente a la brillante luna púrpura. Brigitte y Damuel estaban a ambos lados de mí, mientras que Eckhart los seguía por detrás. Pasamos por encima de la ciudad agrícola, que estaba desierta ahora que todos viajaban a la mansión de invierno, y avanzamos hacia el bosque hasta que encontramos el árbol que Justus había mencionado en la cena. Había volado al bosque sin dudar en absoluto gracias a saber exactamente dónde ir, aunque, a pesar de que mencionó marcar el árbol, no tenía ni idea de cómo lo encontró. Lady Rosamine, ese es un árbol de ruelle, dijo Justus. El árbol era alto y sin hojas, en cambio tenía ramas metálicas de las que habían florecido docenas de flores similares a magnolias blancas. Cada una de ellas emanaba un poderoso aroma. Los pétalos de las flores se desprenderán desde el exterior cuando la luna llena brille sobre ellos, y el ruelle interior crecerá. Pasará algún tiempo antes de que maduren completamente, explicó. Asentí con la cabeza, acercando a Leslie a una de las flores. El olor se hizo aún más fuerte a medida que me acercaba, así que cerré los ojos y lentamente inhalé el dulce aroma. Era, en una palabra, embriagador. ¿Los pétalos de las flores también serían buenos materiales? Creo que se podría hacer un perfume muy bonito con ellos, dije. Justus miró las flores con los ojos entrecerrados. Tengo que decir que no sabía que las rueyes despidieran un olor tan fuerte. La noche de Chutzaria podría tener un efecto diferente en ellas que otras lunas llenas. Diablos, probémoslo. Cogeré uno para devolverlo, dijo, sonando más como si estuviera teniendo una conversación consigo mismo que contestándome. Emocionado sacó su cinta y, después de murmurar que estas rueyes no se parecían en nada a las que había visto antes, cantó Mese. Justus tiró de su bestia alta, su cinta ahora en forma de cuchillo. Se puso de pie en sus estribos y comenzó a cortar ramas para recuperar algunas de las flores. Desde allí, recortó cualquier parte de la rama que no fuera importante, dejando atrás solo las ramas conectadas a las flores, que puso delicadamente en sus bolsas. Justus, quiero probar eso también. Claro. Perdóneme, Lady Rosamine, respondió, levantando la cabeza con una mirada torpe antes de poner inmediatamente una noble sonrisa. Parecía que se había olvidado por completo de todos los demás, quedando totalmente absorto en su pequeño hobby. En ese caso, por favor fortifica tu cuchillo con maná e intenta cortar las ramas como yo lo hice. Está bien, exclamé, copiando a Justus y moviéndome para cortar una rama con el cuchillo que me había dado Ferdinand. Era un poco de ensayo, pero necesitaba confirmar si podía recoger las cosas con mi propia fuerza o no. Con mi cuchillo mágico en la mano derecha, llevé a Leslie a la distancia de una flor y luego me asomé a la ventana. Agarré una rama delgada en una mano y presioné el cuchillo lleno de maná contra ella. Por un segundo, mi corazón latía con preocupación sobre si cortaría o no, pero el cuchillo se deslizó a través de la rama como si fuera mantequilla. ¡Guau! Pasó tan fácilmente. Murmuré, mirando la rama de ruelle en una mano y la herramienta mágica del cuchillo en la otra. El cuchillo era muy respetable, permitiendo incluso a alguien tan débil como yo cortar una rama sin usar mucho maná. Estoy seguro de que habría sido útil en el bosque de mi casa si hubiera tenido uno de estos conmigo, pensé, descartando el exceso de ramas y poniendo las flores recogidas en una de mis bolsas. Uf. Parece que te irá bien con la recolección, dijo Eckhart, habiendo estado un poco preocupado de que no pudiera manejarla yo misma. Lady Rosamine, la recolección de la fruta se hará de la misma manera. Solo hay que cortar las ramas para que solo quede la fruta, explicó Justus. Bien. Ya sé qué hacer ahora, respondí, dando un suspiro de alivio.
parecía que no tendría ningún problema en reunir el ruelle después de todo. Oh, las flores. Habiendo aparentemente recibido suficiente luz de la luna, los grandes pétalos de las flores comenzaron a esparcirse. Se desprendieron uno por uno, revoloteando en la brisa y girando hacia el suelo como hojas en el viento. En el momento en que tocaron el suelo, desaparecieron como si se unieran al suelo del bosque, una efímera expresión de belleza de la que no podía apartar la vista. La visión mágica no duró mucho tiempo. Antes de que me diera cuenta, los pétalos habían desaparecido, y no quedaba ni una sola flor en las ramas. Pero había pequeños cristales púrpura que parecían amatistas del tamaño de mi dedo meñique que ahora crecían en su lugar. Esos son los frutos de ruelle. Crecen hasta ser así de grandes cuando se exponen a la luna llena, dijo Justus, manteniendo su pulgar y su dedo índice separados unos 10 centímetros. Sus labios se enroscaron y frunció el ceño mientras miraba el ruelle. Estoy bastante seguro de que estos eran de color amarillo claro cuando los recogí antes. Es la primera vez que veo unas moradas, continuó, claramente absorto en sus propios pensamientos. Era fácil de decir ya que su tono había cambiado completamente. ¿Cambia el color de la fruta según el color de la luna? Puede que lo hagan. También voy a tomar algunas para mi informe a Lord Ferdinand. Es decir, si me lo permite, Lady Rosamine. Si son para su informe e investigación, entonces no veo por qué no, respondí. Supongo que no los tomarás todos. Pero mi conversación con Justus al otro lado de la rama del ruelle fue interrumpida por el sonido de pasos de hierba que venían hacia aquí. Y no solo uno o dos pares de pasos, tampoco. En el momento en que concluí que debía haber docenas y docenas de ellos como mínimo, vi a un grupo de animales, algunos con aspecto de grandes gatos, otros como ardillas, saltar de los arbustos y venir corriendo hacia aquí. Eran animales pequeños y esponjosos que no eran lo suficientemente altos para alcanzar las rodillas de Damuel, pero sus ojos rojos que brillaban espeluznantes en la oscuridad eliminaron inmediatamente toda noción de que eran lindos. «Bestias Fey», gritó Eckhart, sacando la cinta y transformándola en una lanza antes de saltar de su bestia alta descendente. Usando el impulso de su caída, empujó su lanza a través de una bestia con forma de conejo que tenía cuernos en lugar de orejas. La lanza atravesó su estómago y salió por su espalda, revelando una brillante joya clavada en su punta. Un segundo después, la forma de conejo se derritió y desapareció en la nada, mientras que la joya fue absorbida por la lanza. No parecen muy fuertes a simple vista, pero hay muchos. Elimina hasta el último. Sí, señor. Damuel y Brigitte también saltaron de sus bestias altas, sacando sus stabs y transformándolas en su armamento preferido. Con un salto tras otro, comenzaron a cortar las bestias. Eckhart. «Vienen más», grité. Como todavía estaba montando mi bestia alta en el aire, pude ver a las bestias Fey pululando alrededor del árbol. Había más ojos brillantes en los arbustos de los que podía esperar contar, todos mirando hacia nosotros con clara malicia. Un escalofrío me recorrió por la pura hostilidad en el aire. «Rosamine, no desciendas de tu bestia alta, pase lo que pase. Prioriza la recolección por encima de todo». Rodeando el árbol de ruelle de espaldas a él, los tres caballeros levantaron sus armas y comenzaron a cortar la horda. Blandieron sus lanzas, apartando a algunos animales y apuñalando a otros hasta la muerte. Algunos se fundieron en la nada, mientras que otros yacían cojeando en el suelo. La horda de bestias Fey pululó sobre los cojos y rápidamente comenzó a devorarlos. Verlos priorizar el comerse unos a otros sobre los caballeros armados me puso la piel de gallina. Cuando la horda finalmente se extendió de nuevo, todas las bestias Fey cojas se habían ido. En su lugar había una sola bestia Fey, ahora mucho más grande que las otras. Damuel. Apunta siempre a la piedra Fey, incluso con las bestias Fey más débiles. Si otras bestias Fey se comen a los más débiles, la lucha solo se hará más dura para nosotros. Eckhart gritó, lo que me bastó para darme cuenta de que las bestias Fey crecieron por comer piedras Fey. Y la bestia Fey más grande se comía a los más débiles a su alrededor para crecer aún más. Al escuchar la advertencia de Eckhart, Damuel apuñaló rápidamente a la bestia mayor con su lanza una y otra vez hasta que, finalmente, logró perforar la piedra Fey.
Parecía que las cosas no eran tan fáciles para él, especialmente cuando las bestias Fey podían crecer más fuertes a través del canibalismo. Pero, sobre todo, estaba claro que estaba siendo presionado mucho, mucho más fuerte que Brigitte y Eckhart. Necesito hacer algo. ¿Pero qué? En un momento de pánico, me atormenté por algo que pudiera hacer, pero Justus simplemente sacudió la cabeza. No hay nada que pueda hacer, mi lady. Eso dijo, pero yo todavía quería ayudar. Pensé tanto como pude, tratando de no dejar que el miedo a ser comido por bestias me abrumara. Pero cuando se trataba de batallas, todo lo que podía hacer era rezar a los dioses. ¿Qué hay de un escudo? Podría rodear el árbol con el escudo de Chutzaria y evitar que entren las bestias. Eso les daría tiempo para sanar. No. Un escudo de maná impediría que la luz de la luna llena llegara al árbol. Todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano si no podemos reunir el ruelle, dijo Justus, llevándome a morderme el labio. Mi lady, solo tiene que pensar en la recolección. Deje la lucha a los caballeros. Tenía razón. Lo más inteligente sería dejar que los expertos hicieran su trabajo. Pero una aparentemente interminable corriente de bestias Fey salía de los arbustos, y los 3 caballeros estaban desesperadamente abrumados. Justus, ¿las bestias Fey siempre pululan en hordas como esta? No, casi no hubo bestias en la luna llena en la que reuní rueyes. Esto es anormal. Ferdinand mencionó que la noche de Chutzaria era especial, ¿correcto? Una enorme cantidad de maná debe estar contenida dentro de los frutos para atraer a tantas bestias Feys. Pero basta con decir, no esperábamos que vinieran tantas, dijo Justus a través de sus dientes apretados, dejando claro que estaba en conflicto con la situación actual. Mi recolección era la máxima prioridad aquí, y todo lo que podíamos hacer era observar cómo los rueyes continuaban creciendo lentamente. Pero su crecimiento era tan dolorosamente lento que era realmente frustrante. Justus, ¿cuánto tiempo más llevará esto? Eckhart gritó desde abajo, con pánico en su voz. Justus respondió con un gruñido, todavía mirando los rueyes. Aún no están ni a medio camino de alcanzar su tamaño total. Más bestias de las que podemos contar apuntan a los rueyes. No hay fin para ellos. De los 3 caballeros, Damuel era el que tenía menos maná y el que más luchaba. Sus hombros se agitaban mientras jadeaba por aire. Probablemente se estaba agotando más rápido ya que tenía que compensar su falta de maná con una fuerza física cruda. Justus, si no podemos usar el escudo ya que bloquearía el maná, entonces ¿qué tal una oración de protección divina? ¿Puedo rezarle a Angrif, el dios de la guerra, y darle una bendición? Justus movió su cabeza para mirarme como si hubiera olvidado completamente que yo podía hacerlo, y luego asintió con ojos brillantes. Sí, eso sería perfectamente seguro. Por favor, bendícelos, mi lady. Oh Dios de la guerra Angrif, de los 12 exaltados del dios del fuego Leidenschaft, te ruego que les concedas tu protección divina, recé, enfocando el maná en mi anillo. La luz azul de la bendición se esparció alrededor del árbol, lloviendo sobre los 3 caballeros. Instantáneamente, todo en su lucha cambió, se movían visiblemente más rápido y más ágiles que antes, incluso matando más bestias Fey a la vez como si sus armas se hubieran vuelto más afiladas. Lady Rosemaine, esta protección divina es magnífica. Brigitte exclamó. Estaba claro por su tono que estaba más que eufórica, y había un brillo en sus ojos de amatista cuando miraba a su alrededor. De repente, dobló sus rodillas, su falda floreció mientras cambiaba rápidamente de posición. Al principio, no entendía por qué había cambiado de posición, pero luego, de repente, lanzó un largo glacial, un arma de hasta con una hoja ligeramente curvada en el extremo. Rugió, su arma silbando mientras cortaba el aire. Cada bestia Fey en su camino se rompió y se derritió instantáneamente. Las bestias Fey cercanas comenzaron a pulular alrededor de las debilitadas que habían sobrevivido al golpe, pero Brigitte preparó su arma una vez más y dio un paso hacia ellas. Rugió de nuevo, pisoteando el suelo mientras balanceaba su arma hacia abajo. Su larga hoja brilló, cortando a todo el grupo en pedazos en un instante.
Verla balancear continuamente su espada sin pausa fue más que heroico, y me recordó que Karstedt había mencionado que tenía más maná que Damuel. Esto facilitará las cosas, dijo Eckhart, ahora teniendo un tiempo mucho menos arduo matando a las bestias Fey con Damuel. Lady Rosemaine, por favor agarre firmemente este ruelle y vierta maná en él. Continúe haciéndolo hasta que su color cambie por completo, dijo Justus, señalando un ruelle ahora grande. Respondí con un asentimiento, todavía distraída por lo que estaba pasando debajo de nosotros. Milady, su trabajo es cazar las bestias Fey dentro del ducado. No tienes que temer por ellos, continuó Justus, dándome una mirada firme. Por favor, concéntrate en tu recolección. Su lucha no terminará hasta que hayas terminado. Asentí con la cabeza de nuevo, luego extendí la mano para agarrar el ruelle considerable. Tal como lo implicaba su apariencia cristalina, era duro y suave al tacto. Necesito terminar con esto lo más rápido posible. Los caballeros tuvieron que seguir luchando hasta que mi recolección estuviera completa. Miré al ruelle frente a mí cuando comencé a verter mi maná en él, pero a diferencia de la piedra Fey que solía hacer a Leslie, me costó mucho conseguir que entrara mi maná. Podía sentir resistencia, como si no lo hiciera. No quiero maná extranjero en su interior. Sientes tanta resistencia porque la planta Fey está viva. No querrías el maná de otros dentro de ti, ¿verdad? Justus explicó. Eso tiene sentido. Podía recordar lo asqueroso que se sintió cuando Ferdinand trató de verter maná en mí para curar mis heridas durante el exterminio del Trombe. Milady, reuniré a algunos de los otros mientras vigilo, dijo Justus, poniéndose sus propios guantes de bloqueo de maná y recolectando un montón de ruelles todavía puros para sus propios fines. Terminó en poco tiempo ya que no necesitaba teñirlos con su maná. Apreté el ruelle cristalino en mis manos, sin dejar de verter maná en él. El sudor corría por mi frente a pesar de ser una noche fresca de otoño. La fruta púrpura comenzó a tornarse de un amarillo pálido mientras la bombardeaba repetidamente con maná, tratando de vencer su resistencia. Solo un poco más. Mientras agarraba la fruta, una de las bestias Fey parecidas a ardillas evadió los ataques de los caballeros y comenzó a correr hacia el árbol, pero Justus rápidamente lo pateó para que Damuel lo rematara. No había logrado hacerme daño ni nada, pero estaba completamente inmóvil mientras agarraba la ruelle, y ese conocimiento me llenó de una indescriptible sensación de pavor. Seguí vertiendo mi maná en la fruta, cantando «Date prisa» en mi cabeza. Justus. ¿Es suficiente? ¿Está completamente teñido? Absolutamente. Por favor, tómalo. Después de comprobar con Justus que la fruta había terminado de cambiar de color, saqué mi cuchillo y corté la rama a la que estaba adherida. Entendido. Muy bien, todos. Retirada. Eckhart rugió, su voz resonó en el bosque. Justo cuando comencé a relajarme un poco, se escuchó un fuerte chillido y una bestia Fey con aspecto de gato que había trepado a otro árbol saltó hacia mí. Su boca estaba tan abierta que parecía que su mandíbula podía dislocarse en cualquier momento. Con sus relucientes dientes al descubierto y sus afiladas garras sobresalientes, la criatura se abalanzó sobre mí. Crucé los brazos a la defensiva frente a mi cara y cerré los ojos con fuerza. Milady. Justus derribó a la bestia Fey con su estape justo cuando sentí una sacudida pasar por mis manos. Por reflejo abrí los ojos y vi a la bestia Fey caer al suelo, con mi ruelle en la boca. ¡Mi ruelle! Grité, inmediatamente tratando de seguirlo con Leslie, pero Justus me detuvo con un grito agudo. No, milady. Eckhart, aléjate. Eckhart había intentado volar él mismo tras la bestia Fey, pero antes de que tocara el suelo, explotó. Oh, eso es lo que parecía, de todos modos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.